Hola y bienvenido. Esta noche nos adentramos lentamente en el mundo de Resident Evil 5, una tierra de sol implacable y sombras largas, donde el calor del día no logra ahuyentar aquello que crece bajo la tierra. Ponte cómodo. No hay prisa aquí, ni urgencia que atender. Solo un largo camino que recorrer con calma, contado en voz baja, mientras el mundo de fuera se apaga poco a poco. Este es un mundo donde la ambición aprendió a llevar bata de laboratorio. Aquí, la promesa más antigua de la humanidad, la de superarse a sí misma, la de dejar de ser frágil y mortal, se convirtió con el tiempo en una enfermedad. Es una historia de flores que curan y matan por igual, de familias que confundieron el poder con la trascendencia y de hombres que llegaron a creer que el fin de una especie podía ser, si se miraba con los ojos adecuados, el nacimiento de otra. En el fondo, es una historia sencilla y muy vieja. La historia de lo que cuesta querer ser un dios. Déjame saber en los comentarios desde dónde escuchas y qué hora es para ti. Siempre es una quieta maravilla ver estos relatos entrelazándose en distintos rincones del mundo. Una noche silenciosa cada vez. Y si este viaje sereno te ayuda a quedarte dormido, quizá quieras darle a me gusta o suscribirte mañana, cuando despiertes, sin apuro, cuando el día vuelva a empezar. Ahora, ponte cómodo y deja que el mundo de fuera se apague poco a poco. Fuera puede que haga calor, o frío, o que llueva, da igual. Aquí, contigo, la noche es fresca y serena. Respira hondo una vez, despacio, y comencemos. Hace mucho tiempo, antes de que existiera una sola de las corporaciones que un día gobernarían este relato, antes de los laboratorios y los virus y los nombres que aprenderemos a temer, solo había una flor. Crecía muy lejos de los ojos del mundo, en lo profundo de África Occidental, en un jardín que el sol jamás tocaba directamente. Un jardín subterráneo, oculto bajo la piedra, donde una luz tenue y dorada se filtraba desde arriba como el recuerdo de un amanecer. Allí, en aquella quietud sin edad, la flor se abría en silencio, año tras año, siglo tras siglo, esperando sin saber qué esperaba. No era una flor cualquiera. En su interior guardaba algo que no tenía nombre todavía, algo que mucho después los hombres llamarían el virus progenitor. La palabra es exacta y hermosa a su manera. Progenitor, el que engendra, el origen del que desciende todo lo demás. Porque de esta flor, de este único organismo escondido en la oscuridad, nacería con el tiempo cada horror que este mundo llegaría a conocer. Cada plaga, cada criatura, cada ciudad convertida en cementerio. Todo empezó aquí, en un lugar apacible y silencioso, con una planta que se mecía suavemente en una corriente de aire que venía de ninguna parte. Cuesta imaginar un origen más engañoso. Uno esperaría que el principio de tanta ruina fuera un lugar terrible, un páramo, una tormenta. Y en cambio, era un jardín. Las raíces de la flor se hundían en un suelo negro y húmedo, alimentado por aguas que llevaban milenios filtrándose a través de la roca. El aire olía a tierra y a algo dulce, casi a miel, un aroma que invitaba a acercarse. Nada en aquel lugar advertía del peligro. Esa fue siempre la naturaleza del virus progenitor. Y quizá su rasgo más terrible no se anunciaba. Se ofrecía como un regalo. La misma flor que podía elevar a un hombre por encima de sí mismo era la que consumía a 10 para lograrlo, y lo hacía sin rencor, sin advertencia, con la misma serena indiferencia con que se abre al amanecer, que nunca llega hasta ella. Los que la encontraron primero no fueron científicos, fueron un pueblo. Mucho antes de que existiera la ciencia tal como la conocemos,
La tribu Ndipaya construyó todo un reino alrededor de esta flor. Vivían sobre el jardín, custodiándolo como se custodia un secreto sagrado, y habían descubierto lo que la planta era capaz de hacer. Quien deseara reinar sobre los Ndipaya no heredaba el trono por sangre ni lo tomaba por la fuerza. Debía someterse a una prueba. Debía consumir la flor. Casi todos los que lo intentaban morían. El virus que dormía en aquellos pétalos era implacable, y la mayoría de los cuerpos humanos no podían sostenerlo. Ardían por dentro y se apagaban. Pero de cuando en cuando, muy de tarde en tarde, alguien sobrevivía. Y quien sobrevivía no salía igual que había entrado. Salía transformado, más fuerte, más resistente, con algo nuevo corriéndole por las venas. Ese, y solo ese, era digno de gobernar. Así, sin microscopios ni teorías, sin una sola palabra de lo que hoy llamamos biología, la humanidad ya había inventado su primera prueba de dignidad. Una prueba escrita no en papel, sino en la carne. Imagina por un momento aquellas ceremonias, la penumbra dorada del jardín, el silencio espeso de la piedra, y en el centro un solo hombre o una sola mujer arrodillados ante la flor, rodeados por su pueblo. No había música triunfal ni promesas de gloria fácil. Todos los presentes sabían que era mucho más probable ver morir a quien se arrodillaba que verlo levantarse convertido en rey. Y aún así había quien lo intentaba, generación tras generación, porque la recompensa era la única forma de trascendencia que aquel mundo conocía. Los Ndipaya no llamaban a esto un experimento. Lo llamaban un derecho, un rito, casi un acto de fe. Pero era, mirado desde nuestro tiempo, el primer ensayo clínico de la historia. Un pueblo entero administrando un virus, observando quién vivía y quién moría, refinando durante siglos la comprensión de que algunos cuerpos aceptaban el don y la mayoría lo rechazaba. Todo el saber que Umbrella tardaría fortunas y décadas en reunir estaba ya escrito, en silencio, en la memoria de aquella tribu. Y en esa memoria latía una idea que habría de sobrevivir a los Ndipaya, a sus reyes y a su reino entero. La idea de que la vida podía dividirse en dos, los que ascienden y los que arden. Una vez que esa idea entra en el mundo, ya no vuelve a salir de él. Merece la pena detenerse aquí un momento, porque en este rito antiguo estaba ya contenido, como una semilla dentro de otra semilla, todo lo que vendría después. La lógica de la flor era brutal y simple. Los dignos sobreviven y ascienden. Los indignos se convierten en ceniza. No había crueldad en ello, ni malicia. Era, para los Ndipaya, simplemente el orden natural de las cosas, la manera en que el mundo separaba a los elegidos del resto. Siglos más tarde otros hombres, muy distintos y muy parecidos a la vez, mirarían esa misma flor a través de una lente de cristal y llegarían exactamente a la misma conclusión. Solo que la llamarían progreso y evolución y ciencia. La idea, sin embargo, sería la misma de siempre, que hay quienes merecen dejar atrás su fragilidad y quienes no. Y así pasaron las eras. El reino Ndipaya prosperó y menguó, como prosperan y menguan todos los reinos, y el mundo de fuera fue cambiando sin advertir jamás lo que dormía bajo aquella tierra. Llegaron los mapas y las fronteras y los siglos modernos con su ruido y su prisa. La flor seguía abriéndose en su jardín de penumbra, paciente, indiferente al tiempo, hasta que, a mediados del siglo XX, 3 hombres siguieron el rastro de una vieja leyenda hasta el corazón mismo de África. No eran hombres corrientes, eran científicos, sí, pero de una clase particular, científicos con hambre de eternidad. El primero se llamaba Othwell E. Spencer, un aristócrata de sangre antigua y fortuna inmensa, un hombre que había mirado el mundo desde lo más alto
y había decidido que no le bastaba. El segundo era James Marcus, brillante y obsesivo, un investigador para quien la vida no era un misterio que reverenciar, sino un mecanismo que desmontar. Y el tercero, Edward Ashford, heredero de otra estirpe orgullosa, unido a los otros dos por la misma sed. Tres hombres que se habían encontrado en el punto exacto donde la inteligencia se cruza con la soberbia, y que juntos habían oído hablar de una flor en África capaz de transformar a quien la tomaba. Se cuenta que el descenso no fue sencillo. El jardín llevaba siglos protegido, no solo por la piedra y la distancia, sino por el propio pueblo que aún guardaba su memoria. Pero los tres hombres tenían de su parte lo que siempre ha abierto las puertas cerradas: dinero, paciencia y la certeza absoluta de estar en su derecho. Donde los Endipaya veían un santuario, ellos veían un yacimiento. Donde un pueblo veía siglos de fe, ellos veían una oportunidad que el resto del mundo había sido demasiado ciego para aprovechar. Y en esa diferencia de mirada estaba ya contenida toda la tragedia venidera. Porque lo que para unos era sagrado, para otros era simplemente materia prima. Descendieron al jardín subterráneo, y allí, entre los años 66 y 68 del siglo pasado, encontraron lo que buscaban. Aislaron el virus de la flor, lo pusieron bajo el cristal, lo estudiaron, lo nombraron. El progenitor dejó de ser un secreto sagrado custodiado por una tribu y pasó a ser una muestra en un tubo, un dato, una promesa de laboratorio. Aquel fue el momento exacto en que este mundo cambió para siempre, aunque nadie, ni siquiera ellos tres, pudo comprender del todo lo que acababan de poner en marcha. De los tres, fue Spencer quien vio más lejos y quien vio peor. Marcus quería entender. Ashford quería gloria para su nombre. Pero Spencer quería algo mucho más vasto, algo que apenas se atrevía a pronunciar en voz alta. No buscaba una medicina. No le interesaba curar enfermedades ni prolongar unas cuantas vidas. Lo que Spencer imaginaba, mirando aquella flor, era una humanidad enteramente nueva. Un mundo depurado, rehecho desde los cimientos, poblado por una raza superior nacida del virus, gobernada por una élite escogida, y a la cabeza de todo, presidiéndolo como un dios sobre su creación, él mismo. La flor, en su mente, nunca fue una cura. Fue un trono capaz de elevar a un solo hombre por encima de la especie entera. Sus dos compañeros querían cosas distintas, y en esa diferencia estaba ya escrito el destino de cada uno. James Marcus veía en el virus un problema científico de una belleza embriagadora, un enigma que resolver a cualquier precio, aunque el precio fuera su propia humanidad. Se hundiría en su investigación hasta perderse en ella, hasta que su obsesión lo devorara. Edward Ashford, por su parte, quería para su apellido un lugar en la historia, la gloria de una estirpe que se sabía elegida. Su ambición sería más mundana, más vanidosa, pero no menos venenosa. Los tres compartían la sed, pero la saciaban en fuentes distintas. Y sin embargo, mirados desde la distancia de los años, los tres cometían el mismo error esencial, el error que la flor castigaba desde el principio de los tiempos: creer que se puede tomar aquel poder sin ser, a la vez, tomado por él. Ninguno de los tres moriría en paz. La flor, paciente, se cobraría a su modo lo que cada uno le había arrebatado. Pero eso pertenecía todavía al futuro. En aquel momento, en la penumbra dorada del jardín, los tres solo veían la promesa, brillante y limpia, sin sospechar el largo reguero de ruina que arrastraba consigo. Es fácil, desde aquí, ver la locura en aquel sueño, pero conviene recordar que Spencer no se veía a sí mismo como un monstruo. Se veía como un visionario,
como el único lo bastante lúcido para comprender que la humanidad, tal como era, resultaba débil, torpe, indigna del futuro. Los creadores de esta historia lo concibieron precisamente así. No como un villano que ríe en la sombra, sino como un hombre convencido hasta la médula de tener razón, de estar cumpliendo una necesidad histórica. Y esa convicción, serena y absoluta, sería mucho más peligrosa que cualquier crueldad, porque un hombre que se cree salvador no conoce límites en lo que está dispuesto a sacrificar. Con la flor aislada y el sueño encendido, faltaba solo una cosa, un instrumento, una manera de convertir aquella visión en poder real, en dinero, en influencia, en la capacidad de mover el mundo sin que el mundo se diera cuenta. Y así, en el año 1968, Othwell E. Spencer fundó, junto a Marcus y a Ashford, una empresa. La llamaron Umbrella. El nombre era, en sí mismo, una pequeña obra maestra de disimulo, un paraguas, algo que protege, que cobija, que resguarda de la tormenta. Y de cara al mundo, eso fue exactamente lo que Umbrella pareció durante décadas. Una corporación farmacéutica benévola, fabricante de medicinas y vacunas, símbolo del progreso y la salud, presente en cada botiquín y en cada hospital. Un rostro amable, sonriente, confiable. Pero bajo aquel rostro, en laboratorios subterráneos que ningún folleto mencionaba jamás, latía el verdadero corazón de la empresa. Allí no se fabricaba salud. Allí, a partir del virus de una flor africana, se daban los primeros pasos para fabricar armas vivas. La medicina era la máscara, la guerra biológica era el rostro, y aquella máscara era, a su manera, la mentira más antigua de todas, la misma que la flor había susurrado desde el principio, la de que se puede tomar algo terrible y usarlo solo para el bien, la de que el poder puede poseerse sin que el poder nos posea a nosotros. Spencer lo creía sinceramente. Creía que él sería la excepción, que sabría manejar aquello que a otros destruía, que su inteligencia y su voluntad bastarían para gobernar lo que estaba desatando. Fue el primero de una larga fila de hombres que pensarían exactamente lo mismo, cada uno convencido de ser distinto de quienes lo precedieron, cada uno tropezando con la misma piedra. Porque el virus progenitor no distinguía entre buenas y malas intenciones. Solo distinguía entre los cuerpos que podían soportarlo y los que no, entre lo que crecía y lo que ardía. Todo lo demás, los planes, las justificaciones, los sueños de un mundo mejor, le resultaba por completo indiferente. Y sobre esa indiferencia absoluta, Spencer decidió construir un imperio. Así nació Umbrella, sobre una flor y una promesa. Y con ella nació también la sombra larga, que se extendería sobre medio siglo, tocando ciudades y familias y vidas que aún no existían, tejiendo en secreto la red de la que un día no habría escapatoria. Pero eso pertenece todavía al futuro. Por ahora, en estos primeros días, todo es promesa y silencio. 3 hombres, una flor, una empresa recién nacida. El jardín subterráneo sigue ahí, en la oscuridad, meciéndose suavemente, como si nada hubiera cambiado. De la flor nació el virus, del virus nació la empresa, y de la empresa nacería, con el tiempo, un imperio inmenso y terrible, y también los hombres rotos que lo heredarían, los ambiciosos, los brillantes, los perdidos, y uno en particular, cultivado como se cultiva una planta, criado para ser perfecto sin que él mismo lo supiera. Pero esa es la historia del ascenso, y la contaremos despacio, con calma, en cuanto hayas respirado hondo una vez más y te hayas hundido un poco más en la quietud de la noche. Suele decirse que la de Umbrella fue una edad dorada, y en cierto modo lo fue, aunque el oro era falso
y todos, en el fondo, lo sabían. Durante décadas, la corporación creció hasta convertirse en uno de los gigantes farmacéuticos del planeta. Sus medicinas llegaban a cada rincón del mundo. Sus laboratorios se alzaban en todos los continentes. Ciudades enteras se construyeron a su sombra, dependientes de sus fábricas, de sus hospitales, de sus salarios. Familias enteras vivían y morían sin sospechar jamás que el nombre amable, impreso en el frasco de sus pastillas, era también el nombre grabado en la puerta de los peores lugares que la ciencia había concebido. Aquella fue la genialidad de Spencer. No esconder el imperio, sino ponerlo a la vista de todos, disfrazado de bondad. El dinero de la medicina, limpio y abundante, financiaba en la oscuridad el arte paciente de fabricar monstruos. Y en aquella oscuridad, el trabajo avanzaba. El virus progenitor, tal como salía de la flor, era demasiado indómito, demasiado mortal para casi cualquier propósito. Mataba a la mayoría y transformaba solo a unos pocos, exactamente como lo había hecho durante siglos con los Endipaya. Para convertirlo en algo útil, en algo controlable, había que domesticarlo. Y a esa tarea se entregó, con una devoción que rozaba la locura, James Marcus. Fue Marcus quien dio el paso decisivo. Combinando el progenitor con material tomado de otras criaturas, buscando una y otra vez la mezcla exacta, terminó por engendrar algo nuevo, un virus derivado, más estable, más manejable, capaz de reescribir la carne viva a voluntad. Lo llamaron el virus T. La letra venía de una palabra, tyrant, tirano, porque esa era la promesa, crear seres soberanos, armas humanas de un poder abrumador. Del progenitor, la flor primordial, había nacido su primer hijo, y de ese hijo nacerían con el tiempo otros. El virus G, más adelante, capaz de una mutación sin fin, y más allá, ramas y variantes que llenarían décadas de catálogos secretos. Cada uno de ellos era, a su manera, un intento de domesticar la evolución, de tomar la fuerza ciega de la naturaleza y ponerle una correa. Y cada uno, sin excepción, sería un desastre con un nombre nuevo. Merece la pena detenerse en lo que aquello significaba de verdad, porque es fácil perderse entre las letras y los virus y olvidar el corazón del asunto. Lo que Umbrella perseguía no era una enfermedad, ni siquiera un arma en el sentido corriente. Era el control de la transformación misma, la capacidad de decidir quién cambia y en qué se convierte. Los antiguos Endipaya dejaban ese juicio en manos de la flor y aceptaban su veredicto. Umbrella quería arrebatarle ese poder a la flor y quedárselo. Quería ser quien dictara la sentencia. Y en esa ambición, más que en ningún virus concreto, estaba la verdadera semilla de la ruina. Mientras tanto, en el mundo visible, todo era prosperidad. Umbrella patrocinaba universidades, financiaba investigaciones legítimas, salvaba vidas reales con medicinas reales. Muchos de quienes trabajaban para la corporación eran personas honestas, brillantes, convencidas de estar sirviendo al progreso. No sabían nada de los pisos inferiores, de las puertas que no figuraban en ningún plano, de los sujetos que entraban en ciertas salas y no volvían a salir. Y esa fue quizá la lección más oscura de la edad dorada de Umbrella, que el mal más grande rara vez se anuncia con estruendo. Suele llegar bien vestido, con buenas maneras, ofreciendo empleo y salud, sonriendo desde un cartel luminoso, mientras 3 plantas más abajo prepara el fin del mundo. Todo aquel esplendor tenía sus templos, y el más célebre de todos se alzaba lejos de África, en las montañas boscosas de un continente distinto, en una finca solitaria, rodeada de niebla. Por fuera aparecía una mansión señorial,
la residencia de un hombre rico con gusto por lo antiguo. Por dentro era un laberinto de laboratorios ocultos, pasadizos, celdas y salas de experimentación, un lugar donde la ciencia y la crueldad se habían fundido hasta volverse indistinguibles. Fue en lugares como aquel donde el imperio hizo su trabajo más oscuro, protegido por el aislamiento y por el orgullo de quienes lo habitaban. Y fue también allí donde empezaron a acumularse las traiciones, porque un imperio construido por hombres sedientos de poder no podía sino devorarse a sí mismo. James Marcus, el genio que había domesticado el virus, el padre del virus T, terminó apartado, considerado un estorbo por los mismos socios con los que había soñado la empresa. Spencer lo hizo eliminar. El hombre que había abierto la puerta fue empujado a través de ella, y esa fue la costumbre de la casa desde el principio. Cada fundador, cada genio, cada aliado, no era más que un peldaño que se pisaba y se olvidaba. En Umbrella, la lealtad era una mercancía, y como toda mercancía, tenía fecha de caducidad. Y aún en aquellos días luminosos, en el punto más alto de su poder, Spencer no había olvidado su sueño. La empresa, los virus, las armas, todo aquello no era el fin, era el medio. El fin seguía siendo el mismo que había concebido ante la flor. Una humanidad nueva, depurada, gobernada por seres superiores, creados a propósito. Y para ese fin, Spencer necesitaba algo que ni el virus T ni ningún arma podían darle. Necesitaba personas. Necesitaba dioses con rostro humano. Así nació el más frío de todos sus proyectos. Spencer ordenó reunir de todos los rincones del mundo a niños excepcionales. Niños de una inteligencia rara, de un potencial fuera de lo común, arrancados de sus familias y despojados de su pasado. A todos ellos les borró el nombre y les dio uno nuevo, un apellido de conveniencia, el mismo para todos, como se marca a los ejemplares de un mismo experimento. Los llamó a todos Wesker, y a todos, siendo aún muy jóvenes, les administró una variante del virus, con la esperanza de que alguno lograra lo que la flor lograba solo una vez entre 1000, sobrevivir y ascender. Casi todos murieron. De los muchos niños marcados con aquel nombre, apenas un puñado sobrevivió a la infancia, y de ese puñado solo 2 se adaptaron de verdad al virus, integrándolo en su cuerpo sin ser destruidos por él. Uno de ellos fue Albert Wesker. Creció sin saber lo que era. Se creía un joven brillante, destinado a grandes cosas, ignorante de que su genio y su fortaleza no eran un don del azar, sino el resultado buscado de un programa de cría. Había sido cultivado como se cultiva una planta, seleccionado como se selecciona una semilla, y ni siquiera lo sospechaba. Vivía convencido de ser especial por naturaleza, cuando en realidad era especial por diseño. Es difícil no sentir, al contar esto, una sombra de lástima, incluso por un hombre que llegaría a hacer tanto daño. Porque Albert Wesker fue, ante todo, una víctima antes de ser un verdugo. Un niño convertido en objeto, en producto, en pieza de la fantasía de otro hombre. Los creadores de esta historia lo pensaron así deliberadamente, no como un mal nacido del vacío, sino como un mal fabricado, ensamblado pieza a pieza por la ambición de Spencer. La frialdad de Wesker, su desprecio por la vida corriente, su convicción de pertenecer a un orden superior, todo aquello no brotó de la nada. Fue plantado en él, con paciencia, por el mismo hombre que un día pretendería recrear el mundo entero a su imagen. Y Wesker, el producto perfecto, cumplió con creces las expectativas. Frío, metódico, de una inteligencia glacial, ascendió en Umbrella con la naturalidad de quien ocupa el lugar que le corresponde.
trabajó para la corporación durante años, en puestos cada vez más altos, ganándose la confianza de sus superiores. Pero en su interior, en silencio, ya trabajaba para otra causa, la suya propia. Nunca fue leal a Umbrella. La usaba, como usaría después a todo el mundo, como un instrumento hacia un fin que solo él conocía. La semilla de la ruina no acechaba fuera de las murallas del imperio. Estaba dentro, en su despacho, sonriendo educadamente, esperando su momento. Llegado ese momento, Wesker haría algo extraordinario, incluso para él. Anticipando la caída del imperio y buscando el poder que necesitaba para su plan, se sometió a la culminación de todo lo que Spencer había empezado en su cuerpo de niño. Se inoculó una variante especial del virus, refinada a partir de las mismas líneas de investigación que habían creado a los superhombres de Umbrella, y lo hizo de una forma calculada, fingiendo su propia muerte para desaparecer del mundo y renacer transformado. Cuando volvió a levantarse ya no era del todo humano. Su fuerza, su velocidad, la manera en que su carne se curaba sola, todo aquello pertenecía a un orden distinto. Podía moverse más rápido de lo que el ojo alcanza a seguir, doblar el acero, sobrevivir a heridas que habrían acabado con cualquiera. Los antiguos en Dipaya habían soñado con reyes tocados por la flor. Wesker se había convertido, por fin, en uno de ellos, aunque a un precio que tardaría en revelarse. Aquel poder no era gratuito, y dependía de un delicado equilibrio químico que un día se volvería contra él. Pero eso pertenece todavía al final de la historia. Por ahora, basta con saber que el hombre fabricado se había fabricado a sí mismo una segunda vez, y que el resultado era una de las criaturas más peligrosas que este mundo llegaría a ver. Con aquel poder llegó también una filosofía, o quizá fuera al revés, y la filosofía había estado siempre ahí, esperando solo la fuerza para imponerse. Wesker había dejado de ver a las personas como personas. Las veía como una masa torpe y sobrante, un experimento fallido de la naturaleza que se aferraba a la existencia sin merecerla. Hablaba de la humanidad con el desdén sereno de quien habla de una especie inferior, condenada por su propia debilidad a ser superada. En su mente no había odio, y eso lo hacía más frío aún. Había, simplemente, desprecio, la certeza tranquila de pertenecer a un orden más elevado. El mundo, decía, necesitaba un cambio, y él poseía el derecho a provocarlo. Esa palabra, derecho, la repetiría una y otra vez, como si la superioridad que le habían inyectado en la sangre le confiriera también una superioridad moral. Era la misma lógica de la flor, la misma de Spencer, la misma de la tribu que juzgaba a sus reyes por quién sobrevivía y quién ardía. Wesker no había inventado nada. Solo se había convertido en el heredero más puro y más peligroso de una idea tan vieja como aquella caverna en la oscuridad. Y frente a aquel hombre fabricado, forjado en laboratorio para despreciar a la humanidad, el mundo produjo también, como suele hacer, su contrario. No un elegido, no un superhombre, sino alguien enteramente corriente. Un hombre que había mirado el horror de cerca y había decidido plantarle cara con las únicas armas de las que dispone la gente normal: la lealtad, la terquedad y el simple negarse a rendirse. Se llamaba Chris Redfield. Chris no venía de ninguna estirpe orgullosa. No había sido criado para nada especial. Había sido soldado y después miembro de una unidad de élite. Y allí, en una ciudad llamada Raccoon City, había visto con sus propios ojos lo que Umbrella era capaz de hacer. Había visto una ciudad entera devorada por sus propios virus, calles llenas de muertos que caminaban, amigos convertidos en desconocidos. Y donde otro habría huido o habría enloquecido,
o habría intentado olvidar, Chris tomó una decisión distinta. Convirtió aquel horror en un propósito. Frente al sueño de Wesker de trascender a la humanidad, Chris eligió lo opuesto: protegerla. No elevarse por encima de las personas, sino ponerse delante de ellas. Aquella elección, tan sencilla y tan difícil, define el corazón entero de esta historia. Porque en el fondo, Resident Evil siempre ha sido el largo pulso entre dos ideas de lo que el ser humano debería ser. La de Spencer y Wesker, que miran a la especie y ven algo defectuoso, algo que hay que superar y sustituir. Y la de gente como Chris, que mira exactamente lo mismo, con todas sus debilidades a la vista, y decide que merece la pena salvarlo tal como es. No hay virus que resuelva ese pulso. Solo hay personas eligiendo, una y otra vez, de qué lado ponerse. Chris no libró esa elección en soledad. A su lado, desde los días de Raccoon City, caminó siempre una compañera, una mujer de igual temple y de igual terquedad, Jill Valentine. Habían sobrevivido juntos a la mansión de la niebla, habían visto juntos lo peor. Y esa clase de vínculo, forjado en el horror y templado en la confianza, no se parece a ningún otro. No era el amor de las historias sencillas, sino algo quizá más hondo. La lealtad absoluta de quien ha puesto la vida en manos del otro y ha salido vivo para contarlo. Recordar a Jill importa, porque su sombra recorrerá en silencio buena parte de lo que aún queda por narrar. Llegaría un día en que Chris la creería muerta, un día en que, enfrentándose al propio Wesker, ella se arrojaría al vacío para arrastrarlo consigo y salvar a su compañero. Chris cargaría esa pérdida durante años, como se carga una herida que no cierra. Pero de momento, en estos días de ascenso y propósito, ambos siguen vivos, siguen juntos, y el mundo aún no les ha exigido el más cruel de sus sacrificios. Con el tiempo, aquel horror que Chris había presenciado dejó de ser un secreto. Raccoon City no pudo ocultarse para siempre, y cuando la verdad de Umbrella salió por fin a la luz, el mundo reaccionó. Las naciones, sacudidas por lo que la corporación había desatado, comprendieron que ningún ejército convencional estaba preparado para lo que venía. Una guerra hecha no de bombas, sino de virus, no de soldados, sino de criaturas. Y así, de aquella toma de conciencia, nació una nueva clase de organización, una alianza internacional dedicada por entero a un solo fin: enfrentarse al bioterrorismo. La conocerían por sus siglas, BSAA, la Alianza para la Evaluación de la Seguridad contra el Bioterrorismo. Chris Redfield fue uno de los primeros en unirse a ella. Hay una ironía silenciosa en el origen de la BSAA, una de esas verdades que la mayoría pasa por alto. La organización no nació de la nada, ni de un impulso puramente heroico. Nació, en buena parte, de las propias farmacéuticas, del gran consorcio de la industria que había mirado el desastre de Umbrella y había comprendido que la mancha la salpicaba a todas. Fueron, en cierto sentido, las mismas manos que habían creado el problema, las que fundaron el cuerpo destinado a combatirlo. Como si la enfermedad, al fin, hubiera decidido financiar su propia cura, no por bondad, sino por supervivencia. Y, sin embargo, dentro de aquella estructura nacida de intereses turbios, hubo desde el principio hombres y mujeres de verdad, como Chris, dispuestos a arriesgar la vida por razones limpias. La BSAA fue, desde su primer día, una mezcla de todo lo que este mundo tenía: la codicia que lo había arruinado y el valor que aún trataba de salvarlo. Porque la caída de Umbrella no significó ni por asomo el fin del peligro. Un virus no muere con la empresa que lo crea. Las fórmulas existían, los conocimientos se habían difundido,
y donde había un mercado, siempre habría quien acudiera a llenarlo. Cuando Umbrella se derrumbó, no dejó un vacío tranquilo, dejó una herencia, y esa herencia estaba en venta. Y hubo quien acudió a recogerla. Mientras el viejo gigante caía, otro se alzaba en silencio para ocupar su lugar. Una corporación llamada Tricell, farmacéutica también, respetable también, con una rama poderosa asentada precisamente en África, muy cerca del lugar donde todo había comenzado. Al frente de aquella rama había una mujer de una ambición deslumbrante y una elegancia glacial, Excella Gione. Brillante, hermosa, insaciable, Excella miraba el mundo con el mismo apetito con que Spencer lo había mirado décadas atrás. Quería poder, quería trascendencia, quería un lugar entre los que estaban destinados a heredar el futuro. Y creía, con una fe absoluta, haber encontrado al hombre que se lo daría todo. Tricell no era una improvisación. Era un gigante genuino, un conglomerado con ramas en la medicina, la energía y las finanzas, respetado en los foros donde se decide el destino de las naciones. Su fachada era, si cabe, aún más limpia que la de Umbrella en sus mejores días. Y precisamente por eso resultaba tan peligrosa. Bajo la superficie de aquella respetabilidad, Excella había puesto los enormes recursos de la corporación al servicio de una investigación que heredaba directamente el sueño de Spencer, con acceso privilegiado a la región de Kiyuyu, muy cerca de la caverna originaria. Tricell reunía todo lo necesario para retomar el trabajo donde Umbrella lo había dejado: el saber, el dinero, el aislamiento y sobre todo la materia prima. La flor seguía allí, en su jardín subterráneo, tan paciente como siempre. Y ahora una nueva mano, elegante y perfumada, se extendía hacia ella. Excella se veía a sí misma como la heredera legítima de un destino grandioso. No sospechaba que, para el hombre al que había entregado su lealtad y su ambición, ella no era una socia, ni una igual, ni siquiera una persona. Era, como Marcus, como tantos antes que ella, un peldaño más, útil hasta el momento exacto en que dejara de serlo. Porque la codicia, como la flor, no muere jamás. Solo cambia de nombre, de rostro y de bandera. Cae un imperio y otro se levanta sobre sus cimientos, convencido de que esta vez será distinto, de que esta vez el poder se dominará sin que el poder lo domine a uno. Umbrella había caído. Tricell ocupaba su sitio. Y en algún lugar, entre las sombras que ambas corporaciones proyectaban, un hombre criado para creerse un dios preparaba con paciencia infinita el momento de reclamar su herencia. Todo imperio que se construye sobre una promesa de perfección lleva dentro, desde el primer ladrillo, la grieta que un día lo partirá en dos. La de Umbrella tenía nombre y apellido. Se llamaba Albert Wesker y estaba a punto de descubrir la verdad sobre su propia sangre, una verdad que lo cambiaría todo y que empujaría a este mundo hacia el borde mismo del abismo. Todo imperio cree en su apogeo que durará para siempre, y todos, sin excepción, se equivocan. La caída de Umbrella no llegó como un rayo repentino, sino como llega el derrumbe de un edificio largamente carcomido. Primero una grieta, luego otra, y de pronto el peso de todo lo que se había escondido cediendo a la vez. Raccoon City había ardido, y sus cenizas no podían barrerse debajo de la alfombra. Demasiada gente había muerto, demasiada verdad había salido a la superficie. Con el tiempo llegaron las investigaciones, los juicios, la lenta y meticulosa desarticulación de un gigante que durante décadas se había creído intocable. Umbrella, la corporación que había soñado con rehacer la humanidad, se disolvió como se disuelve la niebla al amanecer, dejando tras de sí un olor a azufre y una montaña de preguntas.
Pero he aquí una de las verdades más incómodas de esta historia, una que conviene decir en voz baja, pero con claridad. Un virus no muere con la empresa que lo crea. Umbrella desapareció como nombre, como marca, como estructura legal. Lo que Umbrella había fabricado, en cambio, seguía existiendo. Las fórmulas estaban escritas. Los conocimientos se habían dispersado por 1000 manos. Las muestras, guardadas en congeladores repartidos por medio mundo, esperaban pacientes a que alguien las reclamara. La caída del imperio no limpió el mundo de su veneno. Simplemente lo dejó sin dueño. Y en cuanto algo tan poderoso queda sin dueño, aparece siempre una multitud dispuesta a disputárselo. Así nació el mercado. Un mercado subterráneo, sin nombre y sin bandera, donde las armas biológicas que Umbrella había perfeccionado se compraban y se vendían como cualquier otra mercancía. Naciones que buscaban una ventaja secreta, grupos que buscaban sembrar el terror, corporaciones que buscaban lo que las corporaciones buscan siempre. Donde antes había un solo monstruo, gigantesco y visible, ahora había 100 más pequeños, ocultos y ágiles. La ruina se había privatizado. Y en aquel mercado de sombras se movían intermediarios de toda calaña, traficantes capaces de conseguir cualquier cosa por el precio adecuado. Uno de ellos, un hombre de labia fácil y sonrisa aceitosa, llamado Ricardo Irving, terminaría por cruzarse en nuestro camino. Pero Irving no era más que un vendedor. Los verdaderos amos de aquel comercio operaban muy por encima de él, en alturas que él ni siquiera alcanzaba a imaginar. Hay algo especialmente sombrío en aquella nueva era del horror, algo que la distingue de todo lo anterior. Mientras Umbrella existió, el mal, al menos, tenía una dirección. Era enorme, sí, y terrible, pero era uno solo, y podía señalarse, perseguirse, llevarse ante la justicia. Con su caída, aquel mal único se rompió en 1000 pedazos y se dispersó por el mundo como las semillas de un diente de león al viento. Cualquiera con dinero suficiente y escrúpulos escasos podía ahora aspirar a poseer un fragmento del antiguo poder. El conocimiento que a Umbrella le había costado décadas y fortunas acumular circulaba ahora por canales clandestinos, copiado, vendido, robado. Y así, paradójicamente, la derrota del gran monstruo hizo el mundo más peligroso, no menos, porque es más fácil defenderse de un solo enemigo colosal que de 100 enemigos pequeños y anónimos, escondidos en cualquier rincón, sin rostro al que mirar ni nombre al que temer. La era de los grandes imperios del terror había terminado. Empezaba la era, mucho más difusa y difícil, del terror repartido entre todos. Mientras el mundo se repartía los despojos de Umbrella, Albert Wesker seguía su propio camino, más frío y más resuelto que nunca. Había fingido su muerte, se había transformado, había acumulado poder en la sombra. Pero le faltaba una pieza, una sola, para completar el rompecabezas de su ambición. Y esa pieza no era un virus ni un arma, era la verdad sobre sí mismo, sobre su origen, sobre lo que realmente era. Y para obtenerla, acudió al único hombre que aún podía dársela, al viejo Othwell E. Spencer. Spencer, para entonces, era una ruina. El fundador todopoderoso de Umbrella se había convertido en un anciano enfermo y escondido, refugiado en una de sus mansiones aisladas, prisionero de su propio cuerpo en decadencia. El hombre que había soñado con la inmortalidad se moría, lentamente, en una silla. Y allí, en aquel escenario de grandeza marchita, se encontraron por fin el Creador y su criatura. Wesker le exigió la verdad. Y Spencer, quizá por orgullo, quizá por cansancio, quizá porque a los que se saben cerca de la muerte ya nada les cuesta confesar, se la dio entera. Le contó lo del proyecto, le contó
lo de los niños reunidos de todo el mundo, marcados con un mismo apellido, inoculados con el virus, sacrificados por decenas hasta que unos pocos sobrevivieron. Le dijo, sin adornos, lo que Wesker había sido desde el principio. No un elegido del destino, no un genio nacido por gracia de la naturaleza, sino un experimento, un producto de laboratorio entre muchos fracasos, una pieza fabricada a propósito para servir a la visión de otro hombre. Todo aquello en lo que Wesker había basado su idea de sí mismo, su superioridad, su sensación de pertenecer a un orden más alto, resultaba ser cierto y falso a la vez. Era superior, sí, pero no por derecho propio. Lo era porque alguien lo había diseñado para serlo, como se diseña una herramienta. Es difícil saber qué sintió Wesker en aquel instante. Los creadores de esta historia dejaron ese vacío deliberadamente abierto. Pero lo que hizo a continuación lo dice casi todo. No se quebró, no se hundió en la desesperación de descubrirse un objeto en lugar de un dios. Hizo algo mucho más frío y más terrible. Se quedó con el sueño. Escuchó de labios de Spencer la vieja fantasía, la visión de un mundo depurado y rehecho, gobernado por seres superiores, y en lugar de rechazarla como el delirio que había arruinado su vida, la reclamó como propia. Si de todos los niños marcados él era uno de los poquísimos que habían sobrevivido, entonces, razonó, el derecho a rehacer el mundo ya no pertenecía a Spencer, le pertenecía a él. Él era el digno, él era el que había pasado la prueba de la flor, y entonces mató a Spencer. El discípulo acabó con el maestro, no en un arrebato de rabia, sino con la serena convicción de estar ocupando el lugar que le correspondía. Se cuenta que en aquel encuentro el viejo pronunció la frase que resume el corazón podrido de toda esta saga: la ambición de un hombre de reclamar, para sí solo, el derecho a convertirse en un dios. Spencer murió creyendo aún en su sueño, y su sueño no murió con él, cambió de dueño. Pasó de las manos temblorosas de un anciano moribundo a las manos firmes y frías del ser más peligroso que su propia empresa había creado. El creador había fabricado, sin saberlo, a quien lo heredaría todo, y lo llevaría mucho más lejos de lo que él jamás se atrevió. Para llevar su sueño hasta el final, sin embargo, Wesker necesitaba algo más que voluntad y recursos. Necesitaba una llave biológica, una muestra de sangre capaz de estabilizar el nuevo virus, de enseñarle a convivir con el cuerpo humano sin destruirlo de inmediato. Y esa llave la encontró en el lugar más doloroso posible. Años atrás, en aquella mansión perdida entre montañas, donde había ido a buscar la verdad de Spencer, Jill Valentine se había arrojado con él por una ventana, precipitándose ambos al vacío para salvar la vida de Chris. Chris la había dado por muerta. El mundo entero la había dado por muerta. Pero Wesker sobrevivió a la caída, y con él sobrevivió también, malherida, Jill. En lugar de dejarla morir, Wesker se la llevó, porque el cuerpo de Jill guardaba un secreto de valor incalculable: los anticuerpos de una vieja infección superada, la prueba viviente de un organismo que había mirado al virus a la cara y había sobrevivido. Durante años, mientras Chris cargaba su duelo, Jill permaneció cautiva, y su propia sangre fue exprimida, estudiada, utilizada para dar forma al arma que un día debía consumir al mundo. La mujer que se había sacrificado para salvar a un amigo se había convertido, sin saberlo, en la piedra angular del plan que ese amigo tendría que detener. Hay pocas crueldades más puras en toda esta historia. El amor y el sacrificio de Jill, el gesto más noble que un ser humano puede ofrecer, transformados por Wesker en materia prima, en un recurso más que exprimir. Era, una vez más, la misma lógica de siempre.
todo y todos reducidos a instrumentos. Ni el heroísmo escapaba a ella. En manos de Wesker, incluso la bondad se convertía en combustible para la ruina. Porque Wesker no se conformaba con la vieja idea de una élite creada gota a gota en laboratorio. Aquello era lento, torpe, indigno de la escala de su ambición. Él quería algo total, definitivo, aplicado al planeta entero de una sola vez. Y para ello dedicó todo su poder, todos los recursos que Tricel podía darle, a perfeccionar un arma nueva, distinta de cuanto se había visto. La llamó Uroboros. El nombre no era casual. Uroboros es la serpiente antigua que se muerde la propia cola, el símbolo eterno del ciclo que no termina, de la muerte que es también principio, del final que se enrosca sobre el comienzo. Y eso era exactamente lo que Wesker pretendía. Uroboros no era un virus pensado para infectar a unos pocos o para crear un puñado de monstruos. Era un virus concebido para saturar el mundo entero, para extenderse por toda la atmósfera del planeta y tocar, tarde o temprano, a cada ser humano vivo. Su lógica era la misma que la de la flor, la misma que la de los Endipaya, llevada a su extremo más absoluto. Quien fuera digno, quien tuviera la constitución adecuada, sobreviviría al contacto y ascendería a una forma superior de vida. Y el resto, la inmensa mayoría de la humanidad, sería purgado, consumido, devuelto a la nada de la que, según Wesker, nunca debió haber salido. Conviene detenerse un instante en la escala de aquella idea, porque es fácil pronunciar las palabras sin sentir su peso. Wesker no planeaba una guerra, ni un atentado, ni una conquista. Planeaba una selección a escala planetaria, un juicio final administrado no por un dios, sino por un hombre que se creía autorizado a serlo. Miles de millones de vidas, reducidas a un solo criterio. Si eres digno, vives. Si no, ardes. Y lo más escalofriante es que en la mente de Wesker, aquello no era un crimen, era una limpieza, una corrección necesaria. El paso siguiente en la evolución de una especie que, a su juicio, se había estancado demasiado tiempo en su propia mediocridad. La serpiente se mordería la cola, y de aquel final surgiría el principio de un mundo nuevo, poblado únicamente por los que él considerara merecedores de habitarlo. El propio aspecto de Uroboros hablaba de aquella intención. Quienes no eran compatibles con el virus no morían sin más. Eran absorbidos, envueltos por una masa de zarcillos negros y viscosos que brotaban del cuerpo como raíces enloquecidas, fundiéndose unos con otros hasta formar criaturas informes, montañas de carne sin propósito ni descanso. Los creadores de esta historia eligieron esa imagen a conciencia. La serpiente que se devora, la promesa de trascendencia convertida en una maraña ciega y hambrienta que solo sabe crecer. Uroboros era la ambición de Spencer, llevada a su conclusión más honesta. No un ascenso luminoso hacia la divinidad, sino una amalgama oscura, un renacer que era en realidad una disolución. La evolución soñada como un dios, revelándose al fin como lo que siempre había sido. Destrucción con un nombre más bonito. Pero un plan de semejante ambición necesitaba herramientas, y Uroboros, por sí solo, no bastaba. Para tomar el control, para preparar el terreno, para convertir a poblaciones enteras en instrumentos dóciles, Wesker y Tricel recurrieron a otra pesadilla, una que venía de muy lejos, de un rincón olvidado de Europa. Años atrás, en una remota aldea española, un antiguo culto había desenterrado un parásito milenario al que llamaban las plagas. Aquel organismo tenía una propiedad terrible. Al alojarse en un cuerpo humano, podía someter la voluntad de su huésped, convertirlo en algo que obedecía, que atacaba,
que había dejado de ser dueño de sí mismo sin llegar del todo a estar muerto. Aquel horror había sido combatido y en apariencia extinguido. Pero nada que sea útil para el poder desaparece de verdad. Wesker vio en las plagas lo que otros no habían sabido ver. No un arma tosca, sino un instrumento de control de masas. Con los recursos de Tricel, aquel parásito fue estudiado, cultivado y refinado hasta obtener variantes nuevas, más estables, más obedientes, tipos capaces de producir infectados que conservaban cierta astucia, cierta coordinación, incluso la capacidad de empuñar armas y tender emboscadas. Ya no eran los muertos torpes y hambrientos de Raccoon City. Eran algo más inquietante. Personas vivas, despiertas en apariencia, pero vaciadas por dentro y gobernadas por la voluntad ajena del parásito que llevaban dentro. La ruina había aprendido a caminar erguida, a mirarte a los ojos, a fingir que seguía siendo humana. En esa evolución del horror se adivina una intención muy deliberada. Los primeros muertos de esta saga, los de Raccoon City, daban miedo por lo que habían perdido. Eran cuerpos vacíos, torpes, despojados de toda voluntad, un recordatorio de la muerte sin descanso. Los Magini daban miedo por lo contrario, por lo que conservaban. Corrían, se organizaban, tendían trampas, empuñaban hachas y lanzas y armas de fuego. Se comunicaban entre sí con una astucia sombría. Ver una figura que aún se comporta casi como una persona, que aún parece pensar, y saber que dentro ya no queda nadie, resulta más perturbador que cualquier cadáver ambulante. Las plagas no robaban la vida de golpe. La secuestraban despacio, dejando la fachada en pie. Y en esa fachada intacta, en esa apariencia de normalidad que ocultaba un vaciamiento total, se escondía una idea antigua y terrible, que se puede perder el alma sin perder el cuerpo, que un ser humano puede seguir moviéndose por el mundo mucho después de haber dejado de ser dueño de sí mismo. Y para probar todo aquello, para dar el paso definitivo hacia Uroboros, Wesker y Extela necesitaban un lugar apartado del mundo, un lugar donde nadie hiciera preguntas. Lo encontraron allí donde todo había empezado, en África, en la región de Kiyuyu, a las puertas mismas de la caverna que guardaba la flor primordial. Había una simetría cruel en aquella elección. El virus había nacido en aquella tierra, custodiado durante siglos por un pueblo que lo tenía por sagrado. Ahora regresaba a ella convertido en condena. La infección de Kiyuyu no fue un accidente, fue una siembra. A través del agua, a través de la comida, a través de 1000 vías silenciosas, las plagas se introdujeron en la población de la región. Y poco a poco, sin estruendo, los habitantes de aquellas aldeas y aquellos pueblos dejaron de ser lo que habían sido. Vecinos, comerciantes, madres, hijos, todos fueron cambiando, apagándose por dentro, ocupados por el parásito hasta convertirse en otra cosa. Los llamarían Magini, una vieja palabra local que significa espíritu maligno. Y el nombre era exacto, porque eso era lo que parecían: cuerpos familiares habitados por algo que ya no les pertenecía. Un pueblo entero transformado en criadero, en campo de pruebas, en la última antesala del plan que pretendía consumir al mundo. Hay algo profundamente triste en la suerte de Kiyuyu, algo que va más allá del horror inmediato. Aquella gente no era enemiga de nadie. No tenía nada que ver con Umbrella, ni con Wesker, ni con los grandes sueños de trascendencia que llevaban medio siglo pudriendo el mundo desde las alturas. Eran personas corrientes, viviendo vidas corrientes, en una tierra que el resto del planeta apenas recordaba. Y fueron elegidas precisamente por eso, porque eran pobres, porque estaban lejos, porque su sufrimiento no aparecería en ningún titular.
La ambición de los poderosos siempre encuentra su combustible en los olvidados. Así había sido con la tribu Ndipaya, cuya fe se convirtió en materia prima. Y así volvía a ser, siglos después, con sus descendientes lejanos, cuya carne se convirtió en laboratorio. Y así, medio siglo después de que 3 hombres descendieran a un jardín en la oscuridad y arrancaran a una flor su secreto, el círculo estaba a punto de cerrarse sobre sí mismo. El veneno había regresado a su cuna. El sueño de Spencer, heredado por un discípulo aún más frío, aguardaba en silencio en las instalaciones de una corporación intachable, a las puertas de la caverna original. Y en aquella tierra envenenada, entre pueblos silenciosos de ojos vacíos, alguien tendría que descender de nuevo a la oscuridad. No para reinar, como habían soñado los Ndipaya, no para poseer, como habían pretendido Spencer y Wesker, sino, por una vez, simplemente para impedir que reinara nadie. Y así llegamos al viaje, al largo descenso a través de la tierra envenenada, guiados por 2 figuras que caminan hacia el corazón, de todo esto sin saber aún hasta dónde los llevará. Porque toda esta historia, tan vasta y tan antigua, terminaría por reducirse a un puñado de días bajo el sol de África, y a 2 personas dispuestas a recorrerlos. El primero ya lo conocemos. Chris Redfield llegaba a Kiyuyu como agente de la BSAA, más veterano y más cansado que en sus años de juventud, cargando aún el peso de una pérdida que no lograba soltar. La sombra de Jill lo acompañaba a todas partes, como una deuda que nunca podría saldar. Había convertido aquel dolor en trabajo, y el trabajo lo había traído hasta allí, a una región remota donde se rumoreaba que se cocía un nuevo horror biológico. No venía solo. A su lado caminaba una compañera nueva, asignada por la delegación local, Sheva Alomar. Sheva era de aquella tierra, o de una muy parecida, y su presencia no era casual. También ella cargaba con su propio duelo. Siendo niña, había perdido a sus padres por culpa de las armas de Umbrella. Había crecido huérfana, moldeada por esa herida, hasta convertirse en agente para combatir precisamente aquello que le había arrebatado su infancia. 2 personas, pues, unidas por caminos distintos hacia el mismo dolor. Chris buscaba redimir una pérdida del pasado. Sheva buscaba que su pérdida no se repitiera en otros. Y en ese cruce silencioso de 2 duelos empezó el viaje, sin grandes palabras, con el simple acuerdo tácito de cuidarse las espaldas el uno al otro. No estaban del todo solos. Alrededor de ellos se movía la maquinaria discreta de la BSAA. Otros equipos desplegados en la región, compañeros que entraban y salían de la historia como entran y salen los aliados en toda travesía larga. Entre ellos destacaba Josh Stone, un veterano curtido, mentor y viejo amigo de Sheva, un hombre de esos que hablan poco y sostienen mucho. Su presencia, aquí y allá a lo largo del camino, servía de recordatorio de que Chris y Sheva no libraban una guerra privada, sino que formaban parte de algo mayor, de un esfuerzo colectivo por contener lo que los poderosos habían desatado. Y sin embargo, como suele ocurrir, la carga más pesada terminaría recayendo sobre unos pocos hombros. El mundo entero dependía, sin saberlo, de 2 personas caminando por un pueblo polvoriento hacia lo desconocido. Llegaron a Kiyuyu siguiendo un rastro concreto, el del traficante Ricardo Irving, de quien se sabía que preparaba la venta de un arma biológica en la región. Y lo primero que encontraron fue el silencio. Un pueblo polvoriento, bajo un sol de plomo, calles de tierra roja, edificios de adobe, y por todas partes gente. Gente que los miraba, no con hostilidad abierta al principio, sino con algo peor, una fijeza vacía,
una atención sin alma, como si tras aquellos ojos ya no quedara nadie mirando de verdad. Un carnicero descuartizaba algo en un rincón, sin levantar la vista. Los vecinos se movían despacio, ocupados en tareas que parecían no tener sentido. Todo estaba mal, aunque nada, todavía, hubiera ocurrido. La primera lección de Kiyuyu fue esa, y era una lección terrible. Aquí, la gente no estaba muerta, estaba poseída. No eran los cadáveres torpes y evidentes de otras pesadillas, criaturas que uno reconoce de inmediato como enemigas. Eran personas vivas, de carne caliente y ojos abiertos, que hasta hacía poco habían tenido nombres, familias, oraciones que rezar y campos que cultivar. Las plagas los habían vaciado por dentro y ocupado su lugar, dejando intacta la cáscara. Y quizá no haya horror más profundo que ese. No el monstruo que viene de fuera, sino el vecino que sigue teniendo el rostro de siempre y ha dejado de ser quien era. El silencio no duró. En una plaza polvorienta, la calma se quebró de golpe, y la multitud que hasta entonces solo miraba se volvió, toda a la vez, contra los dos agentes. Aquellos vecinos vaciados por dentro tenían un nombre, el que la región daba desde antiguo a los espíritus malignos, Magini. Lo que antes era un pueblo se convirtió en un instante en una marea de Magini cerrándose sobre ellos. Y entre aquella marea, abriéndose paso con una lentitud pesada y segura, emergió una figura que no se parecía a las demás. Un hombre enorme, de músculos hinchados hasta lo grotesco, con la cabeza cubierta por un saco y arrastrando un hacha inmensa que rascaba el suelo a su paso. Era un Magini distinto de los demás, y lo llamarían el verdugo. No era más rápido que los otros, ni más astuto. Era, simplemente, más terrible, la punta de lanza de la muchedumbre, el peso bruto de todo un pueblo transformado, concentrado en un solo cuerpo. Y aquí conviene decir algo sobre el verdadero terror de Kiyuyu, porque no está donde uno esperaría. El miedo, en este lugar, no lo provocaba tanto la criatura rara y monstruosa, sino la masa, la cantidad. La certeza de que cada figura que se lanzaba contra ellos había sido, poco antes, una persona corriente. No había en ello el consuelo de una línea clara entre lo humano y lo monstruoso. Chris y Sheva no luchaban contra invasores llegados de otro mundo, sino contra las víctimas de un crimen, contra los restos de una comunidad entera a la que alguien, muy lejos y muy arriba, había decidido sacrificar. Cada paso que daban a través de aquella multitud era también un recordatorio de lo que estaba en juego y de quién pagaba siempre el precio de los sueños de los poderosos. Irving, entre tanto, se les escapaba. Aquel hombre iba siempre un paso por delante, protegido no por la fuerza, sino por la astucia y por una arrogancia casi cómica. Se reía de ellos, los provocaba, se escurría entre las sombras del pueblo hacia lugares más profundos. El rastro los llevó de las calles a las afueras, de las afueras a las minas y de las minas a los pantanos. Y a medida que descendían, el mundo que atravesaban iba cambiando, revelando capa tras capa la larga historia de aquella tierra. Bajo Kiyuyu, en la penumbra de las minas y los túneles, encontraron algo que no encajaba con el presente. Piedra labrada, símbolos antiguos, construcciones que no pertenecían a ninguna época reciente, sino a un pasado remoto y olvidado. Eran las huellas de una civilización anterior, los cimientos enterrados de un mundo que había existido allí mucho antes que las corporaciones y sus laboratorios. Eran, aunque los dos agentes aún no pudieran comprenderlo del todo, la sombra del reino Ndipaya, la prueba, escrita en la roca, de que aquel lugar apartado y pobre había sido en realidad el centro de todo desde el principio, que el veneno
no había llegado a Kiyuyu por casualidad, sino porque Kiyuyu era, y siempre había sido, la cuna. Caminaban sobre los huesos de la primera historia sin saber que la estaban leyendo. Cuanto más descendían, más elocuentes se volvían aquellas ruinas. Había en ellas un motivo que se repetía una y otra vez, tallado en los muros, presidiendo las cámaras: el sol. Discos, rayos, figuras que ascendían hacia una luz. Aquella civilización enterrada había adorado al astro, y no por capricho. Adoraban al sol porque su flor sagrada, la que crecía en el jardín de las profundidades, dependía de una luz que descendía hasta ella desde muy arriba, filtrándose por la piedra como una bendición. Los antiguos habían construido todo un lenguaje, toda una fe, en torno a esa planta y a la luz que la alimentaba. Habían dado al organismo un nombre que hablaba de ese anhelo de altura, un nombre que ha llegado hasta nosotros como la escalera del sol, como si la flor fuera un peldaño tendido entre la tierra y el cielo. Y en cierto modo lo era. Prometía elevar a quien la tomara. Solo que la mayoría, al subir por aquella escalera, no encontraba el cielo sino el vacío. La misma promesa que había movido a los Endipaya movería después a Spencer y a Wesker y a Excella. Todos ellos, sin excepción, quisieron subir por la escalera del sol. Todos ellos, de un modo u otro, se despeñaron. Antes de que el agua sustituyera al polvo, en el camino abierto de la sabana, aquella tierra les enseñó de qué era capaz la industria que perseguían. Les cerró el paso una criatura colosal, un gigante de 2 pisos de altura, el rostro hundido en una mueca y el cuerpo cubierto de cicatrices, al que allí llamaban Ndesu. No era hijo de la flor, ni del sueño de trascendencia que movía a Wesker. Era un producto de catálogo. Tricel había tomado el modelo de aquellas armas vivas ensayadas años atrás en la aldea española y lo había llevado más lejos, implantando en un solo cuerpo no un parásito, sino 5, para que la bestia siguiera en pie mucho después de que cualquier otra hubiera caído. Aquello no era ciencia perdida en un delirio de eternidad. Era mercancía, criada para enseñársela a un comprador. Y quizá esa fuera la lección más fría de Kiyuyu, que allí el horror no ocurría por accidente, sino porque alguien lo había fabricado a medida y le había puesto un precio. El camino los llevó después a las marismas, a un mundo de agua turbia y aldeas construidas sobre pilotes, donde el aire pesaba con humedad y podredumbre, y donde el rastro del traficante se volvía cada vez más cercano. El rastro los condujo también a un mundo de hierro y fuego bajo el cielo abierto, un campo petrolífero, un bosque de torres y tuberías donde las llamas de los quemadores ardían día y noche sobre las aguas. Había allí una imagen difícil de ignorar. Aquella tierra, tan pobre para su gente, era en cambio riquísima para quien supiera extraer de ella lo que buscaba: petróleo del subsuelo, virus de una flor, obediencia de una población entera. Todo en Kiyuyu se extraía y se llevaba lejos, hacia manos que nunca pisarían aquel lugar. Las máquinas chirriaban y bombeaban sin descanso, indiferentes, sacando de las profundidades una riqueza que jamás beneficiaría a los que vivían encima. Y entre aquel laberinto industrial, sobre las plataformas y las pasarelas suspendidas sobre el agua, Chris y Sheva siguieron acortando la distancia con el hombre que les había vendido la mentira de que todo aquello era un simple negocio. Al fin, acorralado y sin más trucos a mano, Irving jugó su última carta. Antes de que pudieran capturarlo, se inyectó él mismo una plaga, entregando su cuerpo a la transformación con tal de no caer en manos de la justicia. Se convirtió en una abominación descomunal, una criatura marina de tentáculos y fauces que emergió de las aguas.
pero incluso su monstruosidad tenía un límite, y también aquella forma cayó. Antes de morir, Irving, fiel a su naturaleza de charlatán, hasta el último aliento, dejó caer las palabras que lo cambiarían todo. Habló de que aquello era mucho más grande de lo que ellos imaginaban, de que apenas habían arañado la superficie, y señaló el camino hacia las instalaciones donde se cocía el verdadero plan, las instalaciones de Tricel. Y con ellas, sin saberlo, señaló también hacia una figura del pasado que Chris creía enterrada para siempre. Porque entre los documentos y los rastros que iban hallando, Chris empezó a encontrar algo que le heló la sangre más que cualquier monstruo. Indicios, fotografías, registros, señales de que Jill Valentine, su compañera, la mujer a la que había llorado durante años, podía no estar muerta. Podía estar allí, en algún lugar de aquel infierno, viva. La esperanza, esa emoción peligrosa que Chris había aprendido a mantener a raya, se le coló en el pecho sin permiso. Y a partir de ese momento, el viaje dejó de ser solo una misión. Se convirtió también en una búsqueda personal, en la posibilidad de reparar la única herida que de verdad le importaba. El descenso continuó, cada vez más profundo, cada vez más cerca del origen, y llegó por fin el momento en que Chris y Sheva pusieron el pie en el lugar donde todo había comenzado. Descendieron a través de las instalaciones de Tricel, más allá de los laboratorios y las salas de máquinas, hasta un espacio que no parecía obra de ninguna corporación. Un jardín subterráneo, vasto y silencioso, bañado por una luz dorada e imposible que se filtraba desde lo alto. Y allí, meciéndose apenas en una corriente de aire que venía de ninguna parte, estaba la flor, la misma que la tribu Ndipaya había custodiado durante siglos, la misma de la que Spencer y sus socios habían arrancado el virus progenitor. El corazón del mundo, latiendo en la oscuridad, tan hermoso y tan sereno que costaba creer que de aquella belleza hubiera brotado tanta ruina. Habían llegado, sin saberlo del todo, al principio de la historia que llevaban días recorriendo hacia atrás. Y fue allí, ante la flor, donde por fin las piezas se encajaron. Cada cosa que habían visto durante el viaje cobró de pronto un sentido nuevo, terrible y completo. Comprendieron que aquel pueblo silencioso y aquellos rostros vacíos no eran un brote casual, sino el eco último de algo que había empezado siglos atrás, en aquel mismo jardín, con una tribu y un rito. Comprendieron que las ruinas talladas de las minas, los símbolos del sol, la reverencia enterrada, hablaban de un pueblo que había custodiado aquella planta como algo sagrado, y que hombres venidos de fuera habían profanado por codicia. Comprendieron que Umbrella, con todos sus horrores, no había inventado nada. Solo había robado el secreto de la flor y lo había industrializado. Y comprendieron, por fin, que todo, absolutamente todo, lo que habían combatido a lo largo de sus vidas, cada virus, cada ciudad caída, cada amigo perdido, se remontaba en línea recta hasta aquel único organismo que se mecía en silencio ante sus ojos. Estaban de pie sobre la raíz del mundo, y sobre esa raíz alguien había construido un plan para acabar con todo. Fue en aquellas profundidades donde el rostro oculto de Tricel se reveló por fin, y tenía nombre de mujer. Excella John apareció ante ellos con la seguridad de quien se cree dueña del futuro, elegante y fría, envuelta en la certeza de su propio triunfo. Ella era la mano visible de todo aquello, la administradora del sueño, la socia que había puesto el imperio de Tricel al servicio de la ambición de Wesker. Se movía por aquel escenario de horror como una anfitriona por su salón,
convencida de estar a punto de ascender junto al hombre al que había entregado su lealtad, a una forma de existencia superior a la del resto de los mortales. No sospechaba ni por un instante el lugar exacto que ocupaba en los planes de Wesker, pero la revelación más dolorosa aún estaba por llegar, y no tenía que ver con virus ni corporaciones. Tenía que ver con una promesa rota y un reencuentro imposible, porque allí, en el corazón de las instalaciones, Chris halló por fin a Jill. Estaba viva, tal como la esperanza le había susurrado, pero no era libre. Wesker la había sometido por completo, no con cadenas, sino con algo mucho más íntimo y más cruel. Un dispositivo prendido sobre su pecho, un aparato que la mantenía bajo control absoluto, borrando su voluntad, convirtiéndola en una marioneta obediente. La mujer que una vez se había sacrificado, saltando al vacío para salvar a Chris, estaba ahora, por obra de Wesker, transformada en un arma dirigida contra él. Su cabello había perdido el color, su mirada estaba vacía, y su cuerpo se movía con una agilidad antinatural al servicio de la voluntad ajena. El amigo tenía que luchar contra la amiga. El rescatador se veía obligado a enfrentarse a la persona que había venido a salvar. Y aquí, en el punto más oscuro del viaje, ocurrió también su gesto más luminoso. Porque Chris y Sheva no hicieron lo que habría sido más fácil ni más seguro. No acabaron con Jill. Comprendieron que dentro de aquella marioneta seguía estando ella, atrapada, prisionera de su propio cuerpo, y decidieron que la salvarían costara lo que costara. En medio del combate, lograron sujetarla el tiempo suficiente para arrancarle del pecho el dispositivo que la esclavizaba. Y en el instante en que aquel aparato se desprendió, Jill volvió en sí. Volvió el color a su rostro, volvió la voluntad a su mirada, volvió, en una palabra, a ser ella misma. Fue un acto de fe en mitad del horror, la decisión de no destruir, sino de recuperar, de creer que, incluso bajo el control más absoluto, quedaba algo humano que valía la pena rescatar. En un mundo entero construido sobre la idea de que las personas son instrumentos, Chris y Sheva se negaron, por una vez, a tratar a una persona como algo desechable. El contraste con Wesker no podría haber sido más rotundo, y no tardó en hacerse visible. Porque cuando la utilidad de Excella tocó a su fin, cuando dejó de servir a los planes de su amado, Wesker la trató exactamente como trataba a todos. La desechó. Le inyectó uroboros, no como un don, sino como una sentencia. Y el cuerpo de Excella, brillante y hermoso como era, no resultó digno a los ojos ciegos del virus. No ascendió, se disolvió. Los mismos zarcillos negros que envolvían a los indignos brotaron de ella y la fundieron en una masa colosal y monstruosa. Una criatura sin rostro que arrastraba en algún lugar de su interior los restos de la mujer que había soñado con ser una diosa. Aquel fue el precio de amar a un hombre que solo se amaba a sí mismo. Excella había entregado su lealtad, su inteligencia y su ambición a Wesker, y él le había pagado con la misma moneda con que pagaba a todos, convirtiéndola en un peldaño, y luego en un monstruo, y luego en nada. Y por fin, tras tantos días de rastro y de sombra, Chris se encontró cara a cara con el hombre que había marcado su vida entera. Wesker no se escondía ya. Se movía ante ellos con una serenidad casi aburrida, esquivando sus disparos con una velocidad que el ojo apenas registraba, hablando con la calma de quien se sabe superior a todo lo que lo rodea. Para él, Chris y Sheva no eran adversarios, sino insectos empeñados en retrasar lo inevitable. Les habló de su visión con la frialdad de un profesor cansado, de un mundo agotado, de una humanidad indigna de continuar, del derecho
que sólo él poseía, a barrer lo viejo para sembrar lo nuevo. Y por un momento pareció que tenía razón, que ningún esfuerzo humano podía contra semejante criatura. Pero Chris ya no estaba solo. A su lado, recuperada, libre al fin, estaba Jill. Los años de duelo, la pérdida, la culpa, todo aquello se transformó de pronto en algo distinto al reencontrarse los dos viejos compañeros, hombro con hombro. Juntos lograron lo que por separado habría sido imposible: hacerle frente el tiempo suficiente para arrancarle la iniciativa. Acorralado y comprendiendo que el momento de su plan no admitía más demoras, Wesker hizo lo que mejor sabía hacer: huir hacia adelante, hacia el cielo, hacia el avión que debía llevar su evolución al mundo entero. Con Jill recuperada y el rostro de Trisel caído, el rastro final se abría ya hacia su destino último. Chris y Sheva descubrieron el alcance real del plan de Wesker. No bastaba con Kyuyu, no bastaba con un pueblo o una región. Wesker había preparado el medio para llevar Uroboros al mundo entero. Planeaba sembrar desde el cielo su idea de la evolución, dispersándolo sobre poblaciones enteras, iniciando de una sola vez el juicio final que llevaba media vida soñando. Aquel plan tenía su propia logística, fría y monstruosa, como todo lo que Wesker tocaba. En un enorme petrolero anclado frente a la costa, una fábrica flotante producía Uroboros a escala industrial, lejos de toda mirada, mecida por las olas. De allí, el virus debía cargarse en un avión, provisto de misiles, capaces de dispersarlo a gran altura, dejándolo caer como una lluvia invisible sobre continentes enteros. La travesía de Chris y Sheva los llevó por los pasillos de acero de aquel buque, entre depósitos y maquinaria, cada vez más cerca del corazón, del plan y del hombre que lo dirigía. La persecución subió entonces desde las profundidades de la tierra hacia la superficie, del mar hacia el aire, siguiendo a Wesker en su ascenso hacia un último y remoto escenario: la boca ardiente de un volcán. Todo lo que había empezado en la oscuridad fría y silenciosa de una caverna, entre pétalos que se mecían en una luz dorada, terminaría, pues, en la luz más violenta que existe sobre la tierra, la de la roca fundida. El círculo estaba a punto de cerrarse, y para cerrarlo, un hombre corriente tendría que enfrentarse, por última vez, al Dios que su propio mundo había fabricado. Y así llegamos, al fin, al último tramo del camino, allí donde la tierra deja de ser tierra y se convierte en fuego. La persecución terminó en el aire, a bordo de un enorme avión que Wesker pretendía usar para dispersar Uroboros sobre el mundo, sobrevolando la boca abierta de un volcán. Era el escenario perfecto para el desenlace de una historia como esta, un lugar sin refugio, sin salida, donde solo cabían el fuego, la caída y el final. A bordo de aquel aparato, Wesker desplegó por fin todo su poder, y por un momento pareció, en efecto, un dios. Se movía más rápido de lo que el pensamiento alcanza, encajaba golpes que habrían destrozado a cualquiera, se levantaba una y otra vez, sin fatiga aparente. Contra semejante criatura, la fuerza no servía de nada. Pero Chris y Sheva habían comprendido algo que Wesker, en su soberbia, había subestimado: que su perfección tenía un precio, y ese precio era una debilidad oculta. Su poder no era gratuito. Dependía de una dosis exacta del virus que lo sostenía, un equilibrio delicado y preciso. Demasiado poco, y su fuerza flaqueaba. Demasiado, y su propio cuerpo, incapaz de contener tanto, empezaba a volverse en su contra. El hombre que había convertido su carne en un arma perfecta llevaba, en esa misma perfección, la semilla de su ruina. Y eso fue exactamente lo que Chris y Sheva provocaron.
En el momento decisivo, lograron introducir en el organismo de Wesker una cantidad de virus muy superior a la que podía tolerar. Su gran fortaleza, la fuente misma de su divinidad, se transformó de golpe en su condena. El cuerpo que había fabricado con tanto esmero empezó a rebelarse contra él, a desbordarse, a escapar de su control. El dios se estaba ahogando en su propia sangre. Había pasado la vida entera creyéndose por encima de las leyes que gobiernan a los demás, y descubría ahora, demasiado tarde, que también él estaba hecho de materia, y que la materia, cuando se le exige demasiado, se rompe. El avión, sin gobierno, se precipitó hacia el volcán y se estrelló en su ladera humeante, entre ríos de roca fundida. Y allí, sobre la lava, en el corazón mismo del fuego, se libró el último acto. Wesker, desbordado por el exceso de uroboros, comenzó a deshacerse. Los mismos zarcillos negros que habían consumido a Excella, a los indignos de Kiyuyu, a todos aquellos a quienes el virus había juzgado y hallado insuficientes, brotaron ahora de su propio cuerpo. El hombre que soñaba con rehacer la vida se veía reducido a lo que siempre había sido su verdadero rostro: materia sin forma, carne sin propósito, la promesa de la trascendencia, revelándose como una masa ciega que sólo sabía crecer. La serpiente que se muerde la cola se cerraba, por fin, sobre quien la había invocado. Hubo un último gesto, y es de esos que resumen a un personaje entero. Incluso al borde de la disolución, hundiéndose en la lava, Wesker tendió la mano hacia arriba. No se sabe si buscaba agarrarse a algo, o alcanzar a sus enemigos, o simplemente aferrarse a la vida que se le escapaba. Aquel hombre que había querido apoderarse del mundo entero terminaba tratando de aferrar el aire con los dedos, y desde lo alto, Chris y Sheva pusieron fin a medio siglo de ambición con 2 disparos. 2 cohetes cruzaron el aire ardiente y encontraron su blanco. La mano cayó. El fuego se cerró sobre ella, y con ella se apagó el largo eco de la flor, del virus, del imperio y del sueño. Toda aquella cadena de ambición que había empezado en la oscuridad de una caverna terminaba ahora en la luz cegadora de un volcán. Para Chris, aquel disparo cerraba algo que llevaba abierto desde el principio de su historia. Wesker no era un enemigo cualquiera. Había sido su superior, su capitán, el hombre en quien había confiado en los primeros días, antes de la mansión de la niebla, antes de que el engaño quedara al descubierto. Toda la vida adulta de Chris había estado marcada, de un modo u otro, por la sombra de aquel hombre. Cada horror que había combatido llevaba en algún lugar la huella de Wesker. Los creadores de esta historia lo concibieron precisamente como un cierre, el punto final de un arco que había empezado años atrás, en aquella primera casa maldita, cuando un grupo de agentes descubrió que su propio líder los había traicionado. Todo lo que vino después, todos los virus y las ciudades caídas y las traiciones encadenadas, encontraba aquí, sobre la lava, su última nota. No era solo el fin de un plan, era el fin de una era entera, la de Umbrella y su descendencia, sellada al fin por el hombre que más había perdido a manos de ella. No hubo triunfo en aquel momento, y conviene decirlo con claridad, porque la historia se guarda de celebrarlo. Wesker había sido ante todo una víctima antes de ser un verdugo, un niño robado, marcado, moldeado para el desprecio por un anciano que se creía un dios. Su muerte no fue la caída de un demonio, sino el final triste de un hombre al que nunca se le permitió ser otra cosa que un arma. Y lo que quedó, cuando el fuego se hubo tragado el último rastro de él, no fue alegría, sino un silencio hondo.
el silencio del que llega al final de un camino muy largo y descubre que, más que ganar, lo único que ha hecho es sobrevivir. Y sin embargo, en medio de aquel silencio, había algo que sí se había recuperado, algo que ninguna cifra de daños podría empañar. Chris había recobrado a Jill, la amiga que creía perdida para siempre, a la que había llorado durante años cargando una culpa sorda. Caminaba de nuevo a su lado, libre, viva, ella misma otra vez. En un relato hecho de pérdidas encadenadas, aquello era una excepción luminosa, una muerte que resultó no serlo, un duelo que se deshizo. No borraba lo demás, no devolvía la vida a la gente de Kiyuyu, ni deshacía los años que Jill había pasado cautiva, exprimida como un recurso. Pero era, a su manera humilde, una prueba de que no todo lo que el horror se lleva está perdido sin remedio, y de que a veces la terquedad de negarse a rendir a un ser querido es recompensada. Chris había ido a África a detener un arma. Volvía, además, con una parte de sí mismo que daba por muerta hacía mucho. El coste, con todo, seguía ahí, y era imposible ignorarlo. Una región entera había sido convertida en campo de pruebas, familias enteras vaciadas por dentro. Una mujer, Excella, devorada por su propia ambición, y sobre los hombros de quienes sobrevivieron, el peso de haber visto de cerca hasta dónde es capaz de llegar el ser humano cuando confunde el poder con la grandeza. Sheva regresaba a su tierra con una herida nueva sumada a las viejas, pero también con la certeza de haber impedido que su historia, la de la niña que perdió a su familia por las armas de Umbrella, se repitiera multiplicada por millones. Ese era el consuelo que ofrecía este mundo. No la ausencia de dolor, sino la posibilidad de que el dolor de unos pocos evitara el de muchos. Y sin embargo, si algo distingue a Chris de todos los que lo precedieron en esta historia, no es su fuerza ni su valor, que le sobraban a muchos de los caídos. Es lo que eligió hacer con ellos. Spencer tuvo poder e inteligencia, y los empleó en soñar un mundo depurado a su medida. Wesker tuvo una fuerza sobrehumana, y la empleó en despreciar a la especie que lo había engendrado. Excella tuvo recursos y ambición, y los empleó en trepar hacia una divinidad que no le correspondía. Todos ellos miraron hacia arriba, hacia la escalera del sol, hacia lo que podrían llegar a ser si dejaban atrás lo humano. Chris, en cambio, miró hacia los lados, hacia la gente que tenía cerca, hacia Sheva a su derecha y Jill recuperada a su izquierda, y decidió que su fuerza estaba al servicio de ellas, no por encima de ellas. Esa fue la única forma de grandeza que este relato bendice, no la del que asciende solo, sino la del que se queda y sostiene y protege. La flor prometía elevarse. Chris eligió, sencillamente, no soltar la mano de nadie. Chris, Sheva y Jill lograron escapar del volcán. Un helicóptero los recogió y se alejaron sobrevolando un mar teñido por las primeras luces del amanecer. 3 personas agotadas, en silencio, mirando cómo el sol se levantaba sobre las aguas. Habían impedido lo impensable. El plan de saturar el mundo con uroboros había muerto con su artífice. Y sin embargo, ninguno de ellos parecía sentirse vencedor. Habían visto demasiado. Sabían demasiado bien lo que había hecho falta para llegar hasta allí, y lo que aquella tierra y su gente habían tenido que pagar por los sueños de unos pocos. Porque conviene no engañarse sobre lo que aquella victoria significó y lo que no. Wesker había caído. Su plan había sido detenido a las puertas mismas de su cumplimiento. Pero la flor seguía en su jardín subterráneo, meciéndose en la luz dorada, tan paciente e indiferente como el primer día. El virus progenitor seguía existiendo.
Los conocimientos y las fórmulas de Umbrella y de Trycell seguían dispersos por el mundo, en manos que nadie controlaba del todo. Lo que Chris, Sheva y Jill habían derrotado no era el mal en sí, sino a un hombre concreto que había querido encarnarlo. El deseo que lo movía, en cambio, el viejo anhelo de dejar de ser humano, de subir por la escalera del sol hacia algo más grande, ese deseo no puede matarse de un disparo. Es tan antiguo como la tribu Ndipaya, tan antiguo como la primera vez que alguien miró su propia fragilidad y la aborreció. Y aquí reside, quizá, el legado más hondo de esta historia. Umbrella había caído años atrás, y el mundo no había sanado. Wesker caía ahora, y el mundo tampoco sanaría del todo. El bioterrorismo no terminó con aquel amanecer sobre el mar. Al contrario, se volvió más difuso, más global, más difícil de rastrear. Ya no había un solo gigante al que señalar, sino 100 sombras repartidas por todos los rincones. Y frente a ellas quedaría, vigilante, la BSAA, y gente como Chris, y como Sheva, y como Jill, dispuestos a acudir una y otra vez allí donde el viejo sueño de la trascendencia volviera a envenenar la tierra. Los creadores de esta historia lo concibieron así a propósito, como el cierre de una era, la de Umbrella y la de Wesker, la larga sombra que había cubierto el mundo desde sus mismos orígenes, y a la vez como la constatación serena de que ninguna era, al terminar, deja el mundo del todo limpio. Y hay una razón por la que este relato, entre todos los de su saga, se siente como un final verdadero. Con la muerte de Wesker se agotaba la línea que unía cada horror hasta entonces. La flor, el virus progenitor, Umbrella, los niños marcados con un mismo apellido, la larga cadena de traiciones que iba de Spencer a su discípulo. Todos aquellos hilos, tejidos a lo largo de décadas, se anudaban aquí y se cortaban de un tajo. Lo que vendría después ya no sería la herencia directa de aquella primera caverna, sino algo nuevo, más disperso, nacido de un mundo en el que el viejo imperio ya solo era un recuerdo. En ese sentido, este no fue el final de las pesadillas, pero sí el final de una pesadilla concreta, la más antigua, la que lo había empezado todo. Se cerró el libro que se había abierto con 3 hombres descendiendo a un jardín subterráneo. Otros libros se abrirían, pero aquel, el primero, por fin podía descansar. Quedan, como en toda gran historia, preguntas sin respuesta, cabos que la comunidad de quienes aman este mundo lleva años tejiendo y destejiendo. ¿Qué habría sido de la humanidad si Uroboros hubiera llegado a dispersarse? ¿Cuántos otros niños marcados sobrevivieron en secreto a los experimentos de Spencer, esperando su momento en las sombras? ¿Qué otras manos, en qué otros rincones custodian todavía un fragmento de aquel viejo poder? Algunos de esos misterios tendrían respuesta con el tiempo. Otros permanecen deliberadamente envueltos en penumbra, como debe ser. Porque algunas historias no se cuentan para ser concluidas, sino para ser pensadas despacio, en la quietud de una noche como esta. Hay una última imagen que merece guardarse, porque lo dice todo sin necesidad de palabras. La flor sigue floreciendo. En algún lugar, bajo la tierra de África, en un jardín silencioso al que apenas llega una luz dorada, la planta que lo empezó todo continúa abriéndose año tras año, ajena a los imperios que se alzaron y cayeron por su causa, ajena a los hombres que ardieron por poseerla. Estaba allí antes de los Ndipaya, estaba allí antes de Spencer, sigue estando allí después de Wesker, paciente, serena, esperando, quizá, a la próxima mano que se atreva a tocarla. Y en esa espera silenciosa
está contenida toda la sabiduría triste de esta historia. Que la tentación de ser más de lo que somos no se apaga nunca del todo, y que cada generación, tarde o temprano, tendrá que decidir de nuevo si sube por la escalera o si aprende, por fin, a quedarse en la tierra. Esta fue, en el fondo, la historia de una promesa demasiado hermosa para ser cierta. La promesa de que podríamos dejar atrás nuestra fragilidad, nuestra mortalidad, nuestra propia humanidad, y salir del otro lado convertidos en algo superior. Cada mano que tocó aquella flor, desde los reyes de una tribu antigua hasta un hombre criado para creerse un dios, se creyó la digna, la elegida, la excepción. Y todas, sin excepción, ardieron igual. Porque tal vez la verdadera dignidad no estaba nunca en ascender por encima de los demás, sino en lo que hicieron Chris y Sheva ante una amiga esclavizada. Negarse a tratar a una persona como un instrumento. Elegir salvar en lugar de usar. Quedarse con toda su fragilidad a cuestas del lado de lo humano. Has recorrido conmigo un largo camino esta noche. Medio siglo de ambición, desde la penumbra fría de una caverna hasta el fuego de un volcán, desde una flor que se mecía en silencio hasta un amanecer sobre el mar. Hemos caminado juntos por pueblos vacíos y jardines enterrados. Hemos conocido a quienes soñaron con ser dioses y a quienes se conformaron con ser buenos. Y hemos llegado, por fin, al final del relato. Gracias por dejar que te acompañe hasta aquí, por prestarme tu atención y tu quietud en la calma de esta noche. Ahora, deja que todo eso se aleje suavemente. No hay flores que descubrir en tu descanso, ni imperios que sostener, ni virus que temer. No hay ninguna escalera que subir esta noche. Todo aquel peso pertenece a otros, en otra tierra, en otro tiempo, y puedes soltarlo sin miedo. Solo queda, aquí y ahora, la calma tibia de un mundo que por esta noche no te pide nada en absoluto. Deja que el calor del día se convierta en la suavidad de la almohada bajo tu cabeza. Deja que tu respiración se vuelva lenta y honda y tranquila, como una marea que se retira despacio de la orilla. El relato ha sido contado. La larga historia descansa. Y tú puedes descansar también. Descansa ahora, y que la oscuridad de esta noche sea para ti solo la promesa serena de un amanecer tranquilo. Dulces sueños y buenas noches.